que revisemos un poquito el sílabo para que ya, un poco para ver cómo estamos en los contenidos, ¿no? Ya, entonces verán, hasta ahora, bueno, hemos hecho un repaso de sistemas de tuberías en serie, también tuberías en paralelo. Hemos visto las funciones Excel para que ustedes puedan resolver problemas de sistemas en tuberías en serie, que ya lo pueden manejar. Hemos trabajado también con el software EPANET, realizado algunos ejercicios. Y sobre esto sería el examen de la próxima clase, ¿no? Perdón, de la próxima semana, que se constituye básicamente con la primera unidad. Y estamos también ya trabajando en los contenidos de la segunda unidad, que el examen será para el próximo mes, que tiene que ver ya con turbomáquinas hidráulicas. Hemos visto algunas generalidades, la primera ecuación de Euler. Hemos trabajado también con el triángulo de velocidades en su notación internacional. Hemos resuelto también algunos problemas y lo estamos haciendo ahorita. Y hemos también visto los métodos de solución de turbomáquinas con enfoque al rodete, a la bomba y la instalación. Y en esta semana, desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre, teníamos que tomar la primera prueba. Entonces, esta la hemos postergado para la próxima semana. La próxima semana tenemos que seguir haciendo más ejercicios, en especial en el tema de pérdidas, rendimientos y potencias. En todo caso, también ahora ya hemos desarrollado algunos ejercicios que tienen relación con ello, ¿no? Y con respecto a las actividades o a las prácticas y las tareas, ustedes ya han desarrollado y han entregado la tarea número 1, que tiene que ver con el desarrollo del ejercicio del sistema de tuberías en serie. También y han hecho la tarea número 2, que tiene que ver con el ejercicio del sistema de tuberías en paralelo. Y también la tarea 3, que tiene que ver con el desarrollo de los ejercicios 12.9 a 12.12, utilizando EPANET, ¿no? Que son básicamente ejercicios de red de tuberías. Entonces, estos 3 tareas, ustedes ya las subieron al sistema. Yo ya he calificado la tarea número 1 y la 2. Mañana voy a calificar la tarea 3. Y ahora ustedes están desarrollando la práctica número 1. Esa ustedes ya la subieron también bueno, hicieron el documento de Google Doc para esa tarea. Han trabajado en equipo y yo voy a evaluar la participación grupal y también obviamente la calidad del trabajo. Y lo que queda pendiente para la primera unidad sería solamente, eso tiene que entregar hasta la próxima semana, la otra semana, del 7 al 11 de diciembre, tienen que subir ya la práctica número 2, que tiene que ver con que tiene que ver con el trabajo de la red externa de agua potable de la universidad mediante PANET. Entonces, para eso ustedes también ya tienen la red en AutoCAD, y lo que tienen que hacer es, a través de EPACAD, llevarle a EPANET y hacer la simulación respectiva. Y de eso hacer todo un informe. Ustedes también tienen las guías para prácticas de laboratorio, tanto del informe 1 como del informe 2, perdón. Entonces, hasta aquí estaríamos, y creo que estamos al día, digamos, de acuerdo a cómo se ha planificado en el sílabo. Entonces, hoy día voy a hacer 2 cosas adicionales, ¿no?, al ejercicio. La primera, que voy a explicar, porque me han hecho algunas consultas de cómo utilizar o de cómo citar bibliografía utilizando el documento de Google Doc. Y
Y la segunda tarea, la segunda cosa que quería indicarles es que yo había olvidado subir la diapositiva sobre el método de solución de turbomáquinas hidráulicas, entonces ya lo hice y está en el Drive, así que ustedes pueden acceder a la diapositiva que he presentado algunas veces, ¿no? Para que ustedes puedan tener como un resumen de todo lo que se ha explicado. Bueno, Ingeniero, entonces, sí. ¿me podría ayudar con la asistencia? Tuve problemas con el internet y no se me conectaba. Ya, al final, por favor, para que me recuerde, para, para tomarle o Ya, justificarle la gracias. asistencia. Listo, entonces, ya, ahora le quiero pedir a Daniel que por favor comparta su trabajo en Google Docs para un poco explicar algunas dudas que posiblemente están presentando en algunas prácticas. Entonces, Daniel, por favor, ayúdeme. ¿Está lloviendo por su sector? ¿En dónde están? ¿En dónde? Ah, y entonces, ya, si está en problemas, mejor que nos ayude algún otro compañero de su grupo, por favor, Daniel. ¿Quién está? Ya, Michael, entonces ya. Sí, porque ayer también por acá, por mi ciudadela, también llovió bastante y tuve problemas con el agua. Por eso se inundaron dos casas. Es terrible realmente cuando llueve de esa manera. Y entonces, Michael, por favor, comparta su trabajo. Ya, ingeniero, un momentito. ¿Ya pueden ver tal vez? Sí. Ya, Ya. entonces, ¿Le doy el control remoto a bueno, usted para que vaya bajando? sí, o si no, usted explique cómo hacer para citar bibliografía. Creo que ya respondí a ustedes esa pregunta que me la había Ah, formulado ya. Daniel. O sea, lo que ¿Cómo usted nos están haciendo? explicó, en resumen, eso está por aquí. ¿Dónde está? Aquí está la bibliografía. Ya. O sea, lo que recomendó el ingeniero es, primero, usar la, ¿qué sería? Herramienta. Bueno, Sí, de aquí de la barrita, barra de usamos menú. herramienta. Y aquí ponemos la opción de explorar. Déjenme minimizar este cuadro. Bueno, aquí en Explorar nos permite buscar documentos. Digamos, si ustedes usaron un libro, que fue en nuestro caso, yo usé un libro y un documento de web. En este caso, por ejemplo, pongo el libro de Robert Mott, que es Fluidos, voy a poner, que no me acuerdo el nombre. Y ahí lo ponen buscar. Por ejemplo, yo lo tengo guardado en el Drive. Entonces van directo al Drive y aquí les sale el libro o el documento o lo que sea que ustedes hayan usado para poder hacer su trabajo. Bueno, en este caso yo tengo el libro. Ya aquí tenemos el libro. No sé si ya salió, todavía no. Bueno, aquí está el libro y luego regresan a la práctica y ponen aquí en insertar. Ponen insertar y ponen un enlace. Hacen clic en el enlace y copian el enlace. Déjenme mover esta cosa que está que me molesta. Ponen el enlace que les da el libro y proceden a pegarlo. Y ahí lo aplican y se les ingresa donde tengan cliqueado el enlace. Y así el ingeniero, aquí pueden poner un texto de referencia. Y el ingeniero así puede saber de dónde sacaron la información. Lo mismo sería si quieren citar un documento de la web. Bueno, así hicimos nosotros. Y ahí para citar el documento de la web, mejor explique cómo lo hicieron. Ya, es lo mismo. Aquí ponen en la web, digamos, buscan con el nombre que buscaron el archivo, por ejemplo, máquinas de fluidos.
máquinas de fluidos, se meten aquí en donde hayan cogido. ¿Sí, sí están viendo? Sí, diga. Sí, Ya, es lo mismo. Entonces, digamos que este es el documento web. Entonces vienen a la práctica, producen insertar. Y lo que más usé yo fue el enlace, o sea, el enlace usamos nosotros. Ponen un enlace, insertan ¿dónde está aquí? Copian el enlace y lo pegan. Le escriben un texto, qué sé yo, referente al libro o al documento, máquinas, y lo aplican, donde vayan a insertar la bibliografía. ya. Otra cosa que también nos recomendaba el ingeniero, o en los pasos de aquí mismo de ayuda, si querían, digamos, citar referencias, por ejemplo, un pedacito que sea una nota al pie. Entonces, igual van a insertar. Y aquí tienen, por ejemplo, nota al pie. Y simplemente agregan la nota, como si estuvieran haciendo una referencia. Eso en cuanto a lo que hicimos en nuestro trabajo para poder referenciar y citar. Ya, muy bien. La última cosa, verán, no sé si ustedes utilizaron, pero digamos que quisieran también utilizar este primer texto que está aquí, que dice fluido. No le quite por favor esos recursos, Michael, Ah, ya, no le quito. para explicar, sí, para explicar. Ya. ¿Le busco algo? Ya. Digan, ponga ahí máquinas de fluido, ¿no? O Bernoulli, ponga Bernoulli, la palabra Bernoulli. Ya, pongamos Bernoulli. Imágenes también pueden citar desde aquí. Ya. Sí. Sí, creo que está bien escrito. Sí. Sí. Ya. Vamos a imaginar que a ustedes les interesa el tercer artículo que está más acá abajo, que dice que es la ecuación de Bernoulli. Ya. Ya. Ahí aparecen dos comillas, ¿no es cierto? En la parte, no le clique ahí todavía, solamente Sí, están dos comillas que están en la ahí. Ustedes copia ahí y dice citar como nota de pie. Ajá. Entonces van a citar eso ahí y lo pueden pegar ya directamente. Donde cliquen, donde Sí. necesiten la referencia. Por ejemplo, en este caso estaba aquí y inmediatamente se les agrega acá. Nosotros no usamos así, usamos diferente, pero... Sí, entonces cualquiera de las dos formas pueden utilizar. Y luego ya cuando se quiera insertar la bibliografía, como lo hicieron, al final está el capítulo de bibliografía. ¿Cómo quedaría? Explíquenos. La bibliografía, bueno, a nosotros nos quedó de esta manera. Yo le inserté igual la bibliografía que habíamos puesto en el documento aparte y adicional les puse cómo se introdujo del Drive para que puedan usar el archivo o ver de dónde se sacó. Pero solo por enlace. Ya. No sé si hay alguna pregunta también de los demás compañeros con respecto a este tema de cómo citar e insertar bibliografía, que era importante que aclaremos. No, entonces, bueno, ¿estamos de acuerdo? Eso sería todo. Gracias, Michael, por la explicación. Ya. Listo, entonces vamos ahorita a realizar el ejercicio de ayer. Solamente quiero que recuerden que cuando se tienen que resolver problemas de turbomáquinas, pues uno tiene que analizar básicamente de acuerdo a los datos si es que el problema se resuelve con enfoque a la instalación, con enfoque a la bomba o con enfoque al rodete, o si de pronto es una combinación de esos enfoques. Entonces, cuando el problema se plantea para ser resuelto con enfoque a la instalación, es como lo hemos resuelto, ¿no es cierto?, en las primeras clases de esta asignatura. O sea, siempre hay información más de la instalación, es decir, de la línea de succión, la línea de descarga, accesorios, y por lo que hay que encontrar, obviamente, son las cargas puntuales, tanto en el punto 1 como el punto 2, y también las pérdidas que se generan entre esos dos puntos, ¿no? O sea, analizar la carga de pérdidas por fricción, tanto en las tuberías como en los accesorios. Y en ese tipo de problemas, la carga agregada sería básicamente la carga útil, o sea, lo que estaría finalmente entregando la bomba.
Usted sabe que dentro de la bomba en sí hay una carga, perdón, una energía que se genera con base básicamente a la ecuación de Euler y que está representada como la altura de Euler. Y a esa energía, ¿no? Lo que hay que descontarle son las pérdidas internas que hay en la bomba, y eso es lo que se conoce como la altura útil. O sea, la altura de Euler menos las pérdidas internas de la bomba es la altura útil. Y esa altura útil es lo que finalmente sirve para poder mover el fluido desde un punto 1 hasta un punto 2. Entonces, eso para aclarar el concepto de que de acuerdo al tipo de sistema que esté estudiando, hay que ver a qué se refiere esa, en este caso, esa energía o esa altura. Vuelvo a repetir, si se refiere a toda la instalación, entonces esa altura útil sería lo que se conocía como carga agregada en los textos de Robert Mott. Si el problema es solamente de la bomba, entonces ahí hay que analizar básicamente la altura de Euler, restar las pérdidas internas, y eso sería las energías que estarían interactuando, ¿no? En definitiva, ahí la carga agregada sería ya la energía de Euler o la altura de Euler. Y cuando se enfoca solamente en el rodete, pues ahí solamente tenemos la altura de Euler y ya no se considerarían las pérdidas internas, porque solamente estamos analizando el rodete en sí. También la otra cosa que usted tiene que recordar es que la ecuación generalizada de Bernoulli se puede aplicar para cualquier tipo de sistema, ya sea una instalación, una bomba o sí el rodete. O sea, siempre lo que hace falta es analizar cuál es el punto 1, cuál es el punto 2 y todas las más cargas que estarían interactuando. Y ahí la carga agregada habría que ver, ¿no?, a qué se refiere. Entonces, ese tema con respecto a lo que hasta ahora se ha visto en los ejercicios. Bueno, el primer ejercicio, si usted recordará, que analizamos era un problema con un enfoque, si mal no recuerdo, déjeme ver, con un enfoque en la... ya lo recordé, con un enfoque en la bomba. El segundo ejercicio fue un problema con enfoque en el rodete. Entonces ahí teníamos datos para hacer los triángulos de velocidades y determinar la altura de Euler. El tercer ejercicio, vuelta, fue un problema con enfoque en instalación. Y luego el que estamos haciendo ahora es un problema ya que está combinado, que tiene básicamente que ser resuelto con enfoque en este caso, a la bomba, al rodete y luego a la instalación. Entonces, eso un poco para tener claro. Ahora sí, en el problema, en la clase ayer habíamos ya copiado el ejercicio respectivo. Ayer hice una explicación general sobre el tema y ahorita lo vamos a resolver con un poquito más de detenimiento para que nos quede claro, ¿no?, con ese procedimiento que se tiene que seguir en estos casos. Y entonces, solamente para recordar, en el problema de ayer nos habían dado como datos, en principio, datos sobre la bomba, también sobre el rodete y también sobre la instalación, es decir, pérdidas en la tubería de succión y de descarga. Y lo que nos pedían era calcular el caudal, calcular la presión y calcular justo en la brida de aspiración, o sea, en el punto E, y también la presión de agua junto a la brida de impulsión, que sería el punto S, ¿no?, de salida. Entonces, este problema un poco se complicó porque no nos daban como dato el caudal. Por lo general, cuando tenemos el caudal como dato, pues es fácil el análisis volumétrico, en tanto que cuando ya no se tiene esa información, pues hay que, a través de resolución simultánea de ecuaciones, hay que calcular ese caudal. Y este es este caso.
Entonces, no tuvimos el caudal, pero tenemos que determinarlo con base a planteamiento de ecuaciones. Bueno, entonces teníamos como primera información de este problema la velocidad de giro, ¿no? del rodete, y también como tenemos los diámetros de las circunferencias en la arista de entrada y en la arista de salida del rodete, entonces podemos calcular la velocidad tangencial tanto en el punto 1 como en el punto 12. Y es así como sale este valor que está aquí, ¿no? La velocidad tangencial de la partícula. Ah, ¿no estoy compartiendo? Disculpe. Ya, ahora sí. Y entonces, usted ya ayer lo desarrollaron, ¿no es cierto? Ya o escribieron el planteamiento del problema, y también ayer hicimos la representación gráfica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? Ayer también creo que ya hicimos el tema de sistema de unidades, y ahorita empezaríamos con el análisis del flujo volumétrico. Entonces, Marlon Lamas, usted ya ayer había terminado, ¿no es cierto?, la ecuación a ver, ayer hicimos, a ver, vamos a ver esta ecuación del caudal. Decíamos que, como esta es una incógnita, teníamos que tratar de encontrar este valor con base a otros datos que tenemos en el problema. En este caso, por una parte, partimos de algunas premisas. La primera cosa que la eficiencia volumétrica era igual a un 100%. Esto es importante, ¿verdad? Eso significaría que el caudal que está moviéndose a través de los rodetes sería igual que el caudal que está desplazándose a través de la tubería. Si ustedes recuerdan, la explicación que hice sobre el tema de las pérdidas, aquí está, miren aquí. Entonces yo explicaba ese día que si que el caudal que sale finalmente por la tubería, que aquí está representado con la letra Q, que no necesariamente es igual al caudal que se está moviendo a través del rodete. Y que si la eficiencia volumétrica es del 100%, entonces significaría que no hay pérdidas de caudal externos, o sea, no hay el Q sub E, ni tampoco ahí está este caudal del cortocircuito, ¿no? Q sub I dentro de la bomba y en el rodete en sí. Entonces, pero esto se da cuando la eficiencia volumétrica es igual a un 100%. Y eso es lo que se entiende en este problema, que este caudal Q que está aquí es igual al caudal que está pasando por los álabes del rodete, y por tanto no existen pérdidas volumétricas en el interior del rodete. Entonces, como digo, si esto es así, entonces podemos decir que este caudal que pasa por la tubería es igual al caudal que está pasando por el rodete. El caudal que pasa por la tubería, pues, como ustedes saben, es igual a la velocidad del fluido en la tubería, que lo pusimos como V sub T, multiplicado por la sección transversal de la tubería, en este caso de impulsión. Y el caudal que está pasando por aquí, ¿no es cierto?, sería igual a pi, ¿no es cierto?, a tau por pi por este diámetro D1 por B1, que también es el ancho de la arista del rodete a la entrada, o de los álabes a la entrada, y por también la componente radial de la velocidad absoluta, o sea, de C en el punto 1, es decir, C1M. Entonces, todo este caudal que sale aquí se lo sacaría a través de expresión, pero como digo, si se entiende que la eficiencia volumétrica es del 100%, entonces no vamos a tener ni el Q sub E ni el Q sub I, y por tanto el Q que pasa por la tubería sería el mismo que está atravesando por los álabes del rodete.
Ya, entonces, eso que tenemos aquí. En primer lugar, una fórmula del caudal que pasa por la tubería, que sería igual a la sección transversal, que es pi por el diámetro de la tubería al cuadrado sobre 4 por la velocidad del fluido en la tubería. Y luego estamos asumiendo que la eficiencia volumétrica es igual al 100% y por tanto este caudal también sería igual a la expresión que está acá, ¿no es cierto? A pi por D2, por B2 y por C2. En este caso, ustedes recordarán también que el caudal que sale por la lista de salida del álave, o sea, B2, es lo mismo, ¿no es cierto?, que el que estaría entrando también por la lista de entrada hacia el álave. Como aquí tenemos datos de salida, entonces utilizamos esta expresión que está aquí. Y con eso podemos determinar la componente radial de la velocidad absoluta, es decir, C2m, con base a la velocidad del fluido en la tubería. Entonces, miren, acá nos queda que el C2m es igual a 0.563 por la velocidad de fluido en la tubería. Entonces, hasta aquí usted también para que lo puedan desarrollar. Y de ahí, ustedes también pueden sacar ya el componente de la velocidad absoluta en la dirección tangencial, es decir, en este caso C2U, a través del triángulo de velocidades. Una vez que tenga esta información, ustedes también pueden sacar ya la altura útil, ¿no?, de la bomba, porque de acuerdo a los datos, el fluido tiene una entrada radial y por tanto el C1U, perdón, sería igual a 0. Entonces la segunda parte de la expresión de la altura de útil sería igual perdón, de la altura de Euler sería igual a 0. Y ustedes van a encontrar esta expresión, ¿no?, de la altura de Euler con respecto a la velocidad del fluido en la tubería. Finalmente, si multiplicamos la altura de Euler por el rendimiento hidráulico, eso vamos a sacar ya la altura útil. Entonces, por favor, desarrollen ustedes la expresión hasta encontrar la altura útil con base a la velocidad del fluido en la tubería. Entonces, hasta aquí desarrollen ustedes también el ejercicio. Hagan, por favor, el triángulo de velocidad respectivos y utilicemos la metodología que les he explicado. A ver, Marlon Lamas, ¿hasta dónde tiene usted desarrollado? Ayer. Yo lo hice, ingeniero, pero bueno, sí lo tengo todo completo. Entonces, por favor, preséntelo, sí. Para ver cómo Ya, quedan las gráficas respectivas. pero lo voy a escanear todavía para poder proyectarlo. Ya. Ya, entonces, mientras tanto, los demás compañeros también sigan haciendo lo propio. Recuerden que tenemos que seguir la metodología que se explicaba desde un principio, ¿no? Que es el enunciado del problema, la representación gráfica, sistema de unidades, luego ustedes hacen el análisis volumétrico, y luego, en este caso, estamos haciendo el análisis de las alturas, la altura de Euler y la altura también útil, ¿no? Bueno, hasta que lo presente Marlon, miren, entonces, aquí ya tendríamos nosotros la altura útil visto desde o con enfoque en el rodete. Esta es la expresión que nos sale. La altura útil con enfoque en el rodete tenemos la expresión número 7. Pero también podemos hacer lo mismo con enfoque en instalación. Entonces, para hacer o sacar la altura útil con enfoque en instalación, lo que tenemos que es aplicar la ecuación generalizada de Bernoulli, o ecuación de energía. Y en este caso, bueno, aquí pone como ZZ, pero para nosotros es el punto 2, Z sub 2, Z sub 1, y contabilizamos todas las pérdidas, tanto en la tubería de aspiración como la tubería de
de impulsión. Y finalmente aquí también tenemos las pérdidas en la descarga, porque ese dato no nos dan como parte del problema. Entonces nos queda esta expresión que está aquí, y aquí también tenemos la ecuación de la altura útil con enfoque en instalación. Entonces tenemos aquí dos expresiones matemáticas: altura útil con enfoque en el rodete y altura útil con enfoque en la instalación. Luego, como las alturas útiles son iguales, entonces podemos igualar ambas ecuaciones y nos va a quedar la expresión que está aquí, ¿no? Que es una expresión cuadrática, y como ustedes saben, esta expresión cuadrática también tiene dos raíces. Entonces vamos a coger la raíz positiva y nos va a dar el valor que está aquí. Y bueno, con esto aquí también podemos calcular la carga de velocidad en la tubería, y esa expresión pues ya nos da para poder determinar acá también finalmente ya la altura útil, porque aquí solamente tenemos expresado matemáticamente. Pero si ya determinamos la carga de velocidad, porque ya absolutamente determinamos la velocidad en la tubería, entonces podemos encontrar finalmente la altura útil. Y también, como ya tendremos calculado la velocidad en la tubería, ya ahora podemos aplicar la primera ecuación que planteamos para determinar el caudal. Y esto sería lo primero que nos piden determinar. Bien, entonces hasta aquí, Manu, para que usted exponga. ¿Ya tiene, Manu? Sí, ya tengo, ingeniero. Ya lo Ya, proyecto. ahora sí, ya, ahorita, para ver cómo quedó. Bueno, aquí estaría el enunciado del problema, que sería el punto 1. Ya, Esta ya, sería la primera representación gráfica de la tubería, con la bomba, el tanque de aspiración y el tanque de impulsión, y los respectivos puntos también: el punto 1, punto 2, el punto E y el punto S. El otro gráfico sería, en cambio, el triángulo de velocidades. Como nos dice que la entrada es radial, pues nos quedaría así el gráfico. Y este sería, en cambio, el sí. punto 2. Una Luego cosa, de Manu, eso, les falta colocar ahí Manu, colocar las cabezas de flecha de la sí, velocidad, que eso son vectores. me había Ya, olvidado de colocar. ya, entonces, Aquí, ¿dónde en iría? cambio, ¿Le puede, Manu, sí, coloque los ítems para que ahí este solamente señale dónde irían esas? Ya, ya, muy bien, muy bien. ahí quedaría. Y esta que sería Faltaría también, el otro, ya, y faltaría también, ahí, exactamente, ya, ahí y quedaría ya acá también la parte faltaría de acá. colocar, ya, sí, en fin. Y faltaría el C2U, En esta parte está. sí, la cabeza es flecha. Y ya, entonces ahí tiene el C2U, el U2, entonces ya, perfecto, ahí está Ya ahorro nomás. bien. Sí, está bien, para que los compañeros lo tengan en mente. El tercer Entonces, punto sería el sistema de unidades. Bueno, aquí no tocaba pasar a ningún otro tipo de unidad porque nos daban el sistema internacional. Solo tocaba dejarlas en metros, lo que nos daba en milímetros. Estos serían todos los datos que nos daba el problema. El cuarto paso ya sería el análisis de flujo volumétrico. Así como lo habíamos visto, que sacamos dos ecuaciones. Una tomando en cuenta que la eficiencia volumétrica va a ser del 100%. Por eso sacamos dos ecuaciones, tanto en la tubería como en el rodete. ya. A estas Hay dos una ecuaciones, cosita nomás, sí, bueno, sí, tiene que colocar aquí en la parte se asume, ¿no? Que aquí se asume que la eficiencia volumétrica es igual al 100%, en la parte derecha, porque no lo pone el problema, ¿no? Pero eso tenemos que asumir para poder desarrollar. Entonces, eso es igual al 100%. Eso se sí, va a asumir. sí, eso ya le coloco ya, ingeniero. Ya, sí, no, sí, para que también sus compañeros igual lo hagan. Entonces, si se asume que la Eh, eficiencia volumétrica es el 100%, entonces en el rodete el caudal se puede calcular mediante esa fórmula. Y si sí, no, pues obviamente habría que dividir este caudal de la tubería, que es Q, para la eficiencia volumétrica.
y ahí nos quedaría la ecuación en el rodete, ¿no? Siga, por favor. ¿Y por qué lo hace Entonces, en el punto 2? Porque pone ahí P2, D2 y C2M. porque estoy calculando en la tubería, o sea, ya en la salida. Ya, ya. ¿Y qué pasaba? O sea, ese caudal es igual que en la entrada, sería igual a Claro, B1. sería igual porque nosotros estamos considerando que no hay no hay el caudal de pérdida I y el caudal de pérdida E por la misma Ya, eficiencia volumétrica. ya, listo. Siga, por favor. Entonces, al despejar esta ecuación, me queda que C2M es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad en la tubería. Y sobre pi por D2, B2, que sería esto ya del rodete. Al, al reemplazar los datos, me quedaría que la velocidad C2M sería igual a 0,563 por la velocidad de la tubería. Ahora bien, para hacer todavía el análisis, o sea, esto se lo hace para nosotros poder después con la fórmula de la altura útil, poder despejar nosotros la velocidad en la tubería. Es por ello que la fórmula de la altura útil es igual a U2 por C2U sobre G. Ya, hay Aquí una cosa, nosotros, Marlo, faltaría colocar menos U1C1U para la altura de Euler. sí, ya le coloco ingeniero. Ya, ¿y por qué no lo pone? O- Porque o- estoy calculando es a la salida, o sea, y lo que yo voy a subir, ya, la altura no, necesaria que necesito. sí, solamente una cosa, verán, siempre hay que partir de la ecuación, digamos, inicial, ¿no? De la altura de Euler. En este caso sería U2C2U menos U1C1U sobre G. En ese caso también porque C1U, o sea, no se tiene, sería cero. Y ya, exactamente, pero usted después ya lo Y elimina, pero usted tiene sí, que partir primero de la ecuación. Después pone ahí ahí, C1U es igual a 0 porque la entrada es radial. Entonces nos va a sí, quedar que la altura de Euler es igual a U2C2U sobre G. Ya, sí, ya le coloco después, ingeniero. ya, siga por favor. Entonces, ya tomando en cuenta eso de ahí, nos queda esta fórmula. Pero asimismo nosotros necesitamos este valor porque el U2 ya lo calculamos normalmente con la velocidad angular por el radio. Pero este C2U nos toca calcularlo con el triángulo de velocidades que habíamos hecho en la representación gráfica. Al sacar este valor de C2U nos quedaría que es igual a U2 menos C2M tangente de beta 2. Pero igual, este C2M seguiría con este factor de la velocidad en la tubería. Nosotros al ya reemplazar estos datos que tenemos en las variables de acá de la altura teórica o altura de Euler, nos quedaría lo siguiente. Y bueno, ya efectuando todos los cálculos, nos quedaría que la altura de Euler es igual a 94 menos 3.018 por la velocidad de la tubería. Nosotros para poder despejar esa velocidad en la tubería, hacemos uso de la fórmula de altura útil, que sería la siguiente. A ver, pero un ratito es Eh, malo. Pero usted primero encontró la altura útil con enfoque en el rodete. sí, Sí, entonces estamos de acuerdo. Ahora, eh, usted encontró la altura de Euler, quiero decir, la altura de Euler con enfoque sí, en el rodete. sí, Ahora, es la de bueno, acá arriba. sí, multiplicando por el rendimiento hidráulico, usted va a encontrar Ok. ya la altura útil con Sí, enfoque en el rodete, ¿no es cierto? Entonces sí, tienen una primera exactamente. ecuación. Entonces ahí, al ladito de esa ecuación, póngale ahí altura útil con enfoque en el rodete, para recordar esa ecuación. Sí, ¿Le pongo ahora? O, sí. Bueno, pone enfoque en rodete, sí. Rodete, ¿no? Para recordarlo. Ya. Entonces tenemos una primera ecuación, nada más. Ahí tengo.
Ahora tenemos que buscar otro método para encontrar otra ecuación de altura útil, ¿no? Porque si no, no Sí, podríamos resolver esa ecuación. Y esa ecuación la planteamos con enfoque en instalación. Entonces, sí, ya en este caso vamos a analizar el punto 1, el punto 2 y todas las pérdidas también que hayan en la tubería de aspiración y de impulsión. Entonces ya básicamente es otro enfoque para encontrar la ecuación de la altura útil. Y esa expresión nosotros ya la conocíamos con base básicamente a la ecuación generalizada de Bernoulli. Y ahí usted está planteando esta ecuación de P2 y P1. Ahora, indíqueme en el gráfico cuál es el punto 2 y cuál es el punto 1 para entender esa parte. ya le indico. Esta parte sería el punto 1, este de aquí. Ya, Este sería el punto 2, ya, este sería el punto E antes de la bomba y el punto S después de la bomba. ya. Muy bien. Ahora, borre, por favor, a ver, indíqueme usted, eh, eh, según el primer método, usted encontró la altura útil con enfoque, dice, en el rodete. Entonces, eh, ¿dónde está ese sistema, digamos? O ese análisis, ¿en qué parte de esa instalación lo ha realizado? Sería Porque dice, en esta parte. solamente ahí nada más, pero solamente, Sí, no, sería solamente en el rodete nada más. No, no está entre el punto E y el punto S, sino solamente ahí en el rodete. aquí. No, donde está usted dibujando, dentro de esa bomba que está ahí está el rodete, está ahí. Ahí está el rodete, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí nosotros hagan como un circulito en el rodete. Ya. Bueno, Solamente, aquí sería de esta forma, para entenderlo mejor. Sería en la parte de acá arriba, ya que esta sería la entrada y esta sería la salida. ya, pero esta parte de acá no tiene sentido. Solamente dibujo un rodete en el centro, ¿no? O una especie de rodete en el centro. Puede colocar ¿Así? nada más, nada más, ya nada más. Entonces, ahí está prácticamente hecho su primer análisis. Ese es solamente con enfoque en el rodete, porque Sí, estamos utilizando o determinando la altura útil con enfoque en este rodete, ¿sí? Y sacamos una primera ecuación. Ahora luego usted va a determinar otra ecuación con enfoque en la instalación. Indíqueme cuál es la instalación, vuelta, y es otro enfoque. La instalación esta ya sería, sería toda la instalación. sí, exacto, sería todito, ¿no? Pues de aquí también Sí, vamos a sacar una segunda ecuación. Eso un poco para que diferenciemos, ¿no es cierto? Entre resolver un problema con enfoque en el rodete con enfoque en la instalación. Y si tuviéramos datos con respecto a la bomba, ¿cuál sería vuelta la bomba? esta parte de aquí sería. Ya, exactamente. Ya, entonces si tuviera datos, incluso podríamos sacar una ecuación de altura útil con enfoque en la bomba. Pero en este caso solamente tenemos datos de rodete y de toda la instalación. Y de cada Sí, uno de ellos vamos a plantear una ecuación de altura útil en términos de la velocidad del flujo en la tubería. Listo, gracias por la explicación. Ahora sigamos, por favor. ya. De ahí, como le había mencionado, aquí nosotros necesitamos otra ecuación para poder determinar esta velocidad en la tubería. Y es por ello que hacemos uso de la altura útil, la fórmula de altura útil. Ya, Esta fórmula de altura útil sería multiplicada por el rendimiento hidráulico y ya tendríamos este valor. En términos, bueno, aquí con la incógnita que sería la velocidad en la tubería. ya. Una cosita, Maro, coloque al lado de la primera altura útil que está carita, entre paréntesis, pongo ahí enfoque en el rodete, para recordar. Esta de aquí. Ahí sí, pone enfoque, ¿no es cierto? Usted está anote enfoque en el rodete. Ya. Y la que está más abajito, ponga ahí vuelta, enfoque instalación. Esa es la terminal en la instalación. Listo, entonces ya tenemos ahí
la primera ecuación de altura útil con enfoque en rodete y la segunda ecuación de altura útil con enfoque en instalación. La primera ecuación se lo hace con base a la ecuación de Euler y la segunda se va a determinar con base a la ecuación generalizada de Bernoulli. Ya, sigue por favor, entonces usted ahí sigue desarrollando y encuentra la altura útil, ¿no? con enfoque en instalación. Sí, al momento de nosotros despejar todos estos valores, como ya habíamos calculado la altura útil en la parte de acá arriba con enfoque en el rodete y nos había quedado como incógnita la velocidad en la tubería, pues nosotros ya que con esta ecuación podríamos encontrarla, ya que nos quedaría solo en términos de la velocidad de tubería como incógnita. De aquí nos sale una ecuación de segundo grado, la cual nosotros la resolvemos y nos sale que la velocidad en la tubería es de 3.071 metros sobre segundos y la carga de velocidad en la tubería sería de 0.48 metros. Este valor nos sirve para nosotros poder calcular la altura útil con enfoque en el rodete, que sería la parte de acá arriba, ya que nos había quedado con la variable de la velocidad en la tubería. Al reemplazar esta velocidad, nos quedaría que la altura útil sería igual a 69,482 metros. Con esto ya despejaríamos todas las incógnitas que sería la primera parte. Nosotros, como ya encontramos la velocidad en la tubería, ya podemos calcular el caudal, que sería el literal A, que nos pide el ejercicio, que no es más que el área por la velocidad. Y ya reemplazaríamos esta velocidad en la tubería que nosotros la obtuvimos anteriormente. Este caudal nos sale de 0.054 metros cúbicos sobre segundos. Luego en el literal B nos pide que la presión en el punto E, que nosotros obtengamos la presión en el punto E. Ahí nos dice la presión del agua junto a la brida de aspiración. Y la brida de aspiración estaría en el punto E, como lo podemos observar en la gráfica. Sería aquí. Aquí nosotros hacemos uso de la ecuación de Bernoulli. Aquí había puesto que lo hago desde el punto 1, es decir, desde el punto de aspiración hasta el punto E, que sería esta parte de aquí. Desde el punto 1 hasta el punto E, porque me pide esta presión en la brida de aspiración, que sería el punto E. Yo, al hacer con la ecuación de Bernoulli, bueno, aquí lo que yo saqué son los diferentes valores que serían 0. En el punto 1 tenemos que la carga de presión sería igual a 0. Lo mismo la carga de altura y la carga de velocidad. En el punto 1 no tenemos ninguna carga agregada, ni tampoco tenemos una carga retirada, pero lo que sí tenemos es una carga de pérdidas, que ahí mismo el ejercicio nos dice. Mientras que en el punto E sí tenemos una carga de presión, una carga de altura también y una carga de velocidad. Aquí hay que tener en cuenta que las pérdidas, la carga de pérdidas va a ser igual a la carga de esto no me acuerdo si era de Euler, pero es de pérdidas internas en la aspiración. A ver, ahí o las pérdidas internas será aquí. Y bueno, nosotros aquí lo que nos interesa despejar es la presión que hay en el punto E, es decir, en la brida de aspiración. Pero un ratito, mira, ahí HL, pone HL. Sí, está aquí. Sí, es igual a las pérdidas en la tubería de aspiración nada más, sería. Sí, HL sería igual. Me acuerdo de eso. Sí, o sea, más bien sería HL, igual póngale más abajito. Póngale HL, no lo que está ahí. Sería igual, ¿no es cierto? A H. Ya, póngale ahí impulsión, por ser. No. La I. Sí, solamente sería en la tubería de impulsión. A ver, en el texto déjeme ver cómo está puesto ahí para ponerlo de igual manera.
un ratito para recordarlo como está en el texto. Ya, HRA. HRA sería igual las pérdidas en la tubería de aspiración, en este caso, ¿se entiende? HRA. Y el otro sería vuelta HRI, H igual a H, pues, HRRR, HRA. HR va a ser igual a HRA. Entonces, se entiende que es las pérdidas en la tubería de aspiración. O sea, Sí. solamente sería del tramo desde el punto 1 hasta el punto E. Ahí, obviamente, no hay ninguna bomba. Y eso sería todo lo que se tiene ahí. Entonces, no sería, no sé si eso que usted representara ahí, con HR internas, no, sería realmente solamente las pérdidas en la tubería de aspiración. Ya, ingeniero. Sí, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, Bueno, aquí lo que necesitábamos era despejar la presión en el punto E. Y con ello despejo la ecuación y me sale que es igual a menos las pérdidas HRA sería. HRA menos ZE y menos la carga de velocidad. Todo esto multiplicado por el peso específico. Al reemplazar los valores me salió que la presión en el punto E es igual a menos 63,568 kilopascales. Y esto al transformarlos en bares, porque un kilopascal es 0.1 bar o 0.01 bar. Y esto igual a, bueno, ahí ya me sale que es menos 0.635 bares, que sería esa presión de ahí. Siguiendo con el ejercicio, en el literal C, en cambio, me pide la presión del agua junto a la brida de la tubería de impulsión. Del mismo modo, en cambio, aquí hago lo siguiente. Hago el cálculo de esta parte de aquí. Sería hasta el punto S, ya que me pide la presión del agua junto a la brida de la tubería de impulsión, que empezaría aquí. Del mismo modo, aplico la ecuación de Bernoulli para poder sacar esta presión. La fórmula nos quedaría que la carga de presión en el punto 1 más la carga de altura en el punto 1 más la carga de velocidad en el punto 1 más la carga agregada más la carga retirada menos la carga de pérdidas es igual a la carga de presión en el punto S más la carga de alturas en el punto S y más la carga de velocidad en el punto S. Con esto nosotros sabemos que la presión, la carga de presión en el punto 1 pues sería igual a 0. Lo mismo la carga de altura en el punto 1 y también la carga de velocidad en el punto 1. La carga de altura, la carga agregada en este caso sería igual a la altura de Euler. no, la altura, a ver. No, es a la altura útil. Sí, a la altura útil. Es igual. Nosotros no tenemos ninguna carga retirada, pero sí tenemos la carga de pérdidas, que esta sería nuevamente en la aspiración. Esta es igual a la carga que nosotros necesitamos encontrar, que sería la presión en el punto S. Sí tenemos una carga de altura en el punto S y también una carga de velocidad en el punto S. Esa vendría a ser la velocidad de la tubería. El BS va a ser igual a la velocidad de la tubería. Bien, nosotros al despejar esta presión en el punto S nos quedaría de la siguiente forma. Y al reemplazar los datos,
nos queda una presión de 618,049 kilopascales. Y del mismo modo, al pasarlo a bares, que sería un kilopascal igual a 0.01 bar, pues nos quedaría una presión en el punto S de 6.18 bares. Y esas serían todas las incógnitas que nos pide el ejercicio. Ya, muy bien. Le hago una consulta, hermano. ¿Y qué pasa si usted hubiera puesto como punto de inicio, ¿no? O se hubiera hecho el análisis entre el punto S y el punto 2. Vamos a la gráfica. A la gráfica. Mire, usted aplicó la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto S, ¿no es cierto? Y sacó ese valor de la presión en el punto S. Y le consulto, ¿y si hubiera hecho usted el análisis entre el punto S y el punto 2? Ahí no tendría una carga, o sea, es que el manómetro está ubicado antes de la bomba y después de la bomba. Por O sea, eso. sería en esta parte de aquí. Ya. En esta parte de acá no podría yo, o sea, por lo que el manómetro está aquí. ¿Pero qué problema hay? O sea, no, la presión viene desde acá. O sea, ahí tendría que poner otro manómetro en la parte de acá arriba para evaluar la presión que viene de aquí. No, porque en el punto 2, ¿cuál es la presión? O sea, cero, pero, o Cero. sea, yo lo entiendo que debo de como hacer un corte en la tubería para evaluar lo que sucede ahí. Verá, Pero es que acá vuelta ya no. le pido lo siguiente, hermano. Usted haga el mismo análisis, aplique lo mismo, la ecuación general, general de Bernoulli, entre el punto S y el punto 2. Y vea Ya, cuánto le sale la presión el punto S. ya, yo ya lo hago. Teóricamente debería salir lo mismo, ¿no? Obviamente. Entonces ahí tenemos ya los datos que ya se conocen, ¿no? Tendríamos en el punto S como incógnita la presión, la carga de presión. Tenemos también la carga de velocidad, sí, porque ya tenemos la velocidad de la tubería, la velocidad del fluido en la tubería. Tenemos también la carga de elevación entre el punto, tenemos también las pérdidas que hay entre el punto S y el punto 2. A eso habría que sumarle también la pérdida a la descarga. Como usted tiene velocidad en la tubería, no hay ningún problema. Y, y también tenemos lo mismo en el punto 2, o sea, la altura, la carga de altura, la carga de velocidad y todo lo demás. Entonces, por favor, calcule la presión en el punto S, pero considerando ahora ese tramo entre S y 2, y no entre 1 y S. Y vamos a ver cuánto le sale la presión en el punto S de acuerdo a este nuevo método, digamos, de solución. Ya, entonces deje de compartir Ya, y ingeniero. calcule y luego me presenta los resultados. Listo, entonces los demás compañeros para que hagan lo mismo, ya se indicó una explicación general para que puedan calcular el valor del caudal y también el valor de la presión en el punto E y en el punto S. Después les pedir a algunos de ustedes que por favor lo presenten a su trabajo para ver cómo les ha quedado, ¿no? Así como lo hizo ahorita Marlo.
Me avisa Marlo cuando termine ya el cálculo. Ya, ingeniero, todavía estoy reemplazando los valores. Ya, ya, sí me avisa. Ingeniero, que en ese punto tendría que salir lo mismo. ¿Sí? Parece que me equivoqué en algo. Ya voy a revisar. Marlo sí consideró tal vez la carga, la pérdida de carga eh, en el punto de descarga del agua. Al No, ser tan, porque el, ahí mismo el enunciado nos dice que no consideremos. no, eso dice que está aparte, revisa el enunciado. Dice, sin considerar, el enunciado dice que
Entonces, eso habría que agregarle, porque el enunciado dice, Dice, sin incluir las pérdidas sí, a la salida de la misma y entrada en el depósito. por eso. O sea, usted, ese valor de 7 es sin incluir esas pérdidas, y por tanto habría que aumentarle. El BT cuadrado sobre 2G. Porque dice ahí, en la tubería de impulsión, sería de 7 metros, pero entre paréntesis, sin incluir las pérdidas a la salida de la misma y entrada en el depósito. Entonces, ese valor hay que agregarle. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sí, ingeniero. Ya. Agregue el valor de la... ¿Terminó ya, Marlon? Ya estoy reemplazando porque volví a borrar la ecuación para agregarle eso en la entrada del La depósito. pérdida, ya, la pérdida de carga sería la salida de la tubería de impulsión, ¿no es cierto? Y entrada al depósito. Recuerde que ese valor es solamente igual a BT al cuadrado sobre 2G, porque en este caso, K era igual a 1 para ese tipo de pérdidas. O sea, de hecho, la ecuación sería igual a K por BT cuadrado sobre 2G, pero como K es igual a 1, entonces nos queda solamente BT cuadrado sobre 2G.
¿Cómo le va, Jorge, con el problema? Jorge Prado. Me encuentro, ingeniero, en el literal C. Ah, ya, están encontrando lección. Ya está calculando las presiones en el punto E y en el punto S. Sí, ahí estoy en el literal C. En el literal B ya le calculé Ah, ya. la presión en el punto. ¿Cuánto le salió? Me salió 63.58 pascales. ¿Positiva o negativa? Negativa me salió. Entonces, ya muy bien. Ya listo. Gracias. Ya tengo, ingeniero. A ver. Entonces, presente la... Sería esta parte de aquí. Entonces, está utilizando entre el punto S y el punto 2. Ya, muy bien. Sí. A ver, ahí explique lo que ha hecho. Bueno, aquí con la ecuación de Bernoulli, entre el punto S y el punto 2 nos queda esta ecuación. La parte izquierda sería todos los valores del punto S y la parte derecha del punto 2. Como estamos tomando como referencia el punto S, pues no tenemos una carga de altura, tampoco una carga agregada ni una carga retirada. Lo mismo que en el punto 2, en cambio, no tenemos una carga de presión ni una carga de velocidad, pero sí tenemos una carga de altura. Nosotros aquí habíamos considerado que la carga de pérdidas del punto S al punto 2, pues sería 7 más esa entrada que hay en el depósito, que sería igual a la carga de velocidad, porque ya el factor K sería igual a 1. Entonces nos quedaría solo de esta forma. Al momento de reemplazar los valores en la ecuación. Bueno, antes de eso, eliminando todos los factores que les había mencionado, pues nos queda la ecuación que la carga de presión al punto S más la carga de velocidad en el punto S menos la carga de pérdidas del punto S al punto 2 sería igual a la altura en el punto 2. Ya, bueno, aquí despejando esta ecuación, o reemplazando, mejor dicho, la fórmula, lo que nosotros habíamos determinado de la fórmula de la carga de pérdidas, pues nos quedaría de esta forma. Menos 7 más la carga de velocidad en el punto S. Como aquí nosotros tenemos un menos de la ecuación de acá arriba, pues se nos anularía la carga de velocidad en el punto S con la carga de velocidad del punto S que también tenemos acá. En la primera parte de la ecuación. Luego, al despejar la presión que nosotros necesitamos encontrar en el punto S, pues nos quedaría de la siguiente forma, que la carga de altura en el punto 2 más 7 multiplicado por el peso específico. Y esto nos quedaría 6.18 bares, ya transformando los kilopascales. Ya. ¿Y sale igual a lo anterior? Sí, sí sale igual. Ya, tiene que salir igual, obviamente, ¿no es cierto? Acá estaba lo anterior. Entonces, con eso se demuestra que independientemente de cualquiera que sea el sistema que usted está analizando, si está bien planteadas las ecuaciones, tiene que salir exactamente lo mismo. Entonces, en el primer caso, usted analiza como punto de inicio el punto 1, que es la superficie libre de líquido en el tanque de suministro, y como punto 2, el punto S. Y le Sí. sale la presión de 6.13 bares. Y en el segundo caso, para demostrar básicamente la consistencia de la ecuación general de energía, usted lo aplica entre el punto S y el punto 2 y le sale exactamente lo mismo. Y debe salir, obviamente, porque si no, habría problemas ya ahí. Listo, entonces, gracias, Marlon, por su aporte. Está muy bien. Ya, ingeniero. Solamente corrija algunas cositas por ahí que le indiqué nada más, para que ya le quede bien el ejercicio y también le sirva como modelo para los futuros exámenes que se debe tomar. Ya, A ver, ingeniero. vamos a ver, ya gracias. Franz, ¿cómo le va? Franz, ¿me escucha?
Cristian Cueva. ¿Cómo le va, Cristian? Creo que se nos retiró alguno. Voy a volver a tomar la asistencia porque parece que no está. A ver, voy a volver. José Aguizaca. Estoy confirmando la asistencia. José Aguizaca. Se ha retirado. Diana. Michael Cedeño. Presente, ingeniero. Ya. Giorgi Celi. Giorgi Celi. Retirado. Cristian Cueva. Presente, ingeniero. Santiago Flores. Presente, ingeniero. Jean Paul Herrera. Presente, ingeniero. Giordano Jaramillo. Giordano Jaramillo. Marlon, ya está ahí. Inti. Inti Lozano. Ingeniero, Inti me comentó que tenía problemas con el internet, por lo que está con algo de lluvia. Ya. Javier Ludeña. Javier Ludeña. Joyce Morales. Presente, ingeniero. Anthony Nugra. Presente, ingeniero. Carlos está por ahí. Franz Paladines. Allá. Franz. Ajá, sí, ya leí. Ya, Franz. Franz, prepare por favor su trabajo para que lo pueda exponer. Cristian Pesantes. Cristian Pesantes. Daniel está por ahí. Luis Sánchez. Ingeniero. Ya. Tommy no está. Jonathan Tandazo. Tampoco. Cristian Torres. Presente, ingeniero. Marlon Vera. Presente, ingeniero. Ya, entonces los que se han retirado. A ver. Jonathan Tandazo. Jorge Prado. Tampoco me Sí, responde. está aquí. Jorge Prado. Sí, le responde. Cristian Pesantes. Cristian Malacatus. Javier Ludeña. Giordano Jaramillo. Giorgi Celi. José Buri. José Buri. José Aguizaca. Ya. Listo, entonces ya. Ya les puse falta a los que no están ahorita. Entonces, Franz, por favor, comparta su trabajo.
Y también Jorge Prado. Jorge Prado, usted también comparta su trabajo. A ver, Jorge. No le escucho, Jorge. Está con él, ahora sí. Ya, por ejemplo, aquí comenzamos así como el compañero Lamas. Me falta lo que representara aquí el diagrama, una línea. Pero, por ejemplo, Jorge, primero explíqueme de cuál procedimiento. Ya, usted tiene enunciado, ahora va con la representación gráfica. Entonces, ¿qué he hecho como representación gráfica? ¿Qué tiene dibujado ahí? Por una aquí parte veo que está toda la instalación, ¿no es cierto? Indíqueme los sí, componentes de la instalación. ¿Qué tiene dibujado ahí? aquí tenemos se puede decir el tanque número 1 Tanque de suministro, y el tanque de suministro, y aquí el tanque en donde entra de descarga. y el tanque de Tanque de descarga. descarga. Y los demás elementos que más tiene ahí en esa gráfica, ¿qué tiene ahí en el centro? ¿Qué es eso? La bomba, La bomba, ya. Y lo que está entre el punto 1, ¿qué representa? aquí, Sí, ese número 1, ¿qué representa? ¿O dónde está ubicado el punto 1 exactamente? Tiene que dibujar un puntito. o ¿Dónde sea, está dibujado? el punto uno es aquí, que sería el punto de succión. Ya, pero ese no sería el punto 1, ¿verdad? Sería porque usted va a considerar una presión manométrica igual a 0. Por tanto, que tiene que quedar sobre la superficie libre del líquido, porque ahí ya ya O sea, tendría una presión. en la parte de arriba. Sí, pero sobre. Dibuja un puntito ahí sobre la superficie libre. Aquí sería más o menos. No estoy viendo la gráfica. A ver. No, Aquí. justo sobre, no es arriba, porque tiene que estar sobre la superficie libre. O sea, pegadito, me escucho con esa línea, ¿no? Con esa línea que estoy dibujando, pero hacia Aquí. afuera, ahí, ese es el punto 1, ahí, importante. Porque si usted lo dibuja ahí adentro del líquido, ya tiene otra presión. Justo ahí, la presión de una partícula que está sobre la superficie libre del líquido, la presión manométrica es igual a 0. Ya, entonces, ese sería el punto 1. Borre el que lo puso al ladito. Ya. Ahora sí, dibuje dónde está el punto 2. Si usted dice que en el punto 2 la presión manométrica es igual a 0, entonces ¿dónde tiene que estar dibujado ese punto 2? El punto 2, aquí la gráfica, no sé si estará bien, ingeniero. Sí, pero ¿dónde tiene que estar? Se tira un poquito la cámara. Es el punto 2, yo lo puse en la parte de aquí. Pero entonces, según la gráfica, sería en la parte de acá arriba. Exactamente, porque usted va a decir, usted está considerando que la presión en el punto 2 va a ser igual a 0, o sea, la presión manométrica. Entonces tiene que estar ahí. Porque si lo coloca un poquito más abajo el punto 2, ya hay una cierta presión por la altura del líquido. Entonces es importante que me indique. Y con respecto al punto 1 y el punto 2, no solamente que tiene que ver con la presión, sino también tiene que ver con la velocidad. En ese caso, usted va a asumir que la velocidad en el punto 1 y el punto 2 es igual a 0, y también tiene que ver con la carga de altura, porque el Z es con respecto a ese punto. Entonces, por eso es importante que usted lo identifique en la gráfica. Si no, no se podría, Sí, las alturas, si no, no se podría determinar las cargas no puntuales, porque las cargas puntuales es con respecto a los puntos, por eso son cargas puntuales, con respecto al punto 1 y al punto 2, pero tiene que dibujar dónde está el punto 1 y dónde está el punto 2. Eso también para ya. todos. Ya, siga explicando, por favor. Ya tiene ahí la gráfica, la representación gráfica de la instalación. Tengo ahí el tanque de suministro, el tanque de descarga, la línea de succión, la línea de descarga, y representado también el punto 1 y el punto 2. No sé si también dibujó ahí, tiene que colocar el punto E y el punto S, importante. El punto E y el punto S. El punto E y el punto S.
según lo que le vi al ingeniero Lamas, el punto E quedaría antes de la bomba y el punto S Exactamente. después. Sí. Entonces la bomba iría entre el punto E y el punto E. E significa entrada y S salida. Entonces ya está usted. Siga. Ya tiene ubicado ahí. De ahí, Ya. ¿Qué son esos? aquí son o sea, con este triángulo indicado para encontrar las velocidades la velocidad Las velocidades en la el U, ¿cuál era? punto 1 y punto 2 Velocidad relativa. del rodete, ¿no? ¿Y cuál es el punto 1 en el rodete? Porque usted dice El C1, punto habla 1. de U1, W1. ¿Cuál es el punto 1 en el rodete? Es justo O sea, no sería la... ¿Mandé? punto 1, ¿cuál es? ¿Me recordó? Porque ahora usted ya se enfocó en el rodete, ¿no? ¿Cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2 en el rodete? O sea, el punto 1 no sería en la velocidad radial 1. Sí, pero primero físicamente tiene que ubicar el punto 1. Así como usted acá lo ubicó al punto 1 y al punto 2 físicamente en el diagrama de la instalación. También tiene que ubicarlo físicamente al punto 1, punto 2 dentro del rodete ya. Que sería aquí en esta gráfica. No, esos son los triángulos de velocidad, pero en el rodete en sí, ¿cuál es el punto 1 y el punto 2? Recuerde que el punto 1 se refiere con la arista de entrada a los álabes del rodete. Es justo cuando la partícula ya entra en el rodete, ¿no? Ese es el punto 1. Entonces el punto 1 es la arista de entrada al rodete y el punto 2 vuelta representa la arista de salida del rodete. ¿Sí, Jorge? Sería este. Sí. No, ahí no está dibujado, sino que yo quería que usted lo recuerde. Deje de A ver. compartir un ratito para yo indicarle esta parte que es importante que lo recordemos. Y ahora sí, dígame, ¿cuál es el punto 1 y el punto 2? Ahí está. Ahí lo tiene el rodete usted. Está en el corte meridional y un corte transversal. Usted está haciendo el triángulo de velocidades en el punto 1 y el punto 2, pero note usted que este triángulo está referido a un punto físico en el rodete. Entonces, identifique cuál es el punto 1. Mire el corte meridional y el corte transversal del rodete. ¿Cuál es el punto 1? ¿Lo puede usted, ¿sí se está viendo, Jorge, el PDF? Sí, sí, ingeniero. Ya. ¿Cuál es el punto 1? Mire. Sería ahí en la entrada del rodete, en la flecha que está. ¿Pero cómo se llama eso ahí? Mire. Mire el corte meridional y el transversal. ¿Cuál le sirve más para tener una idea de cuál es el punto 1? Porque este triángulo de velocidades se refiere básicamente a un punto físico del rodete. En el corte meridional sería en la lista de... Ya, exactamente, la lista de entrada de los alas. Ahí está el punto 1, es donde el fluido ya entra, ¿no es cierto?, a los álabes. Sí. Y el punto 2 es la lista de salida de los álabes. Entonces, con respecto al punto 1 y el punto 2, usted está presentando el triángulo de velocidades. Ahí tiene representado el triángulo de velocidades ya en el corte transversal. Punto 1 y punto 2. Como nos indican que la entrada es radial, entonces el triángulo de velocidades en el punto 1 va a ser un triángulo recto. No como está ahí, ¿no? Porque esto aquí es asumiendo que no es radial la entrada de los álabes.
Ya. O sea, la entrada del fluido en los álabes, ¿no? Ya, entonces ahora sí, sí estamos de acuerdo, Jorge. Entonces, usted está solamente representando los triángulos de velocidades, pero eso se refieren a un punto físico en el rodete. Y los puntos físicos justamente es la arista de entrada de los álabes y la arista de salida de los álabes. Contra esos dos puntos están trazados estos triángulos de velocidades y contra esos se calcula la altura de Euler, ¿no? Porque justamente cuando el fluido sí, el fluido pasa del punto 1 al punto 2, se genera un momento hidráulico, ¿no? Justamente por el cambio de dirección en la velocidad y también de magnitud de la velocidad absoluta del fluido, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 2. Y este momento hidráulico multiplicado por la velocidad de giro nos genera una potencia. Entonces, por eso es importante el triángulo de velocidades, porque nos permite calcular la velocidad absoluta C1 y C2, y con base a esta información y también las componentes tangenciales de C1 y C2, podemos calcular la altura de Euler. Listo, entonces siga por favor explicando lo suyo. Ya, Jorge, entonces tú ya presentó ahorita. ¿Mandé? Ya, siga O por sea, favor explicando, ya identificó cuál es o cuál es sea, la ubicación física del punto 1 y punto 2, ya, lo en que no el entendí que rodete, muy bien. aquí es el punto de entrada y el punto de salida, ¿no? Sí, es la lista de Y por entrada ejemplo, y la lista de salida de los álabes. y ese punto El- representaría este triángulo En ese para calcular punto se analizan las velocidades. las velocidades de U1, C1 y W1. Exactamente. Y entonces esas velocidades, digamos, se corresponden con los datos del problema, ¿no? Sí, O sea, que depende de la velocidad, depende también del ángulo, de cómo entra el fluido por la lista de entrada, ¿no? En este caso, nos están diciendo que es radial y por tanto, es simplemente alfa 1 sería igual a 90 grados, y entonces se genera un triángulo rectángulo. O sea, entre la componente C1 y U1, entre la componente eh, absoluta, digamos, de la velocidad y la componente tangencial de la velocidad en el punto 1. Ya, entonces síganos trabajando. Ahora sí, Carlos, gracias, Jorge. Indíqueme lo que usted bien, tiene. Siga trabajando usted, Jorge, después ya. Cualquier novedad ya me comunica para poder apoyar. Ingeniero, ¿le tomo foto o cualquier compañero le muestro solo por la cámara? Sí, lo que sea más. Ojalá no se mueva mucho la cámara, no sé si usted la puede fijar más o menos para que está un poco borroso. Yo por lo que el problema de cuando se proyecta por cámara es que a veces se enfoca y a veces como que se desenfoca. Entonces, tómenos una foto, no hay problema, para que lo pueda Ya. hacer. Y usted también, Anthony, para que me presente lo que tiene y con eso ya acabaríamos clase. También tomen una fotito y presento lo mejor por PDF. ¿Qué? ¿De todo el ejercicio o la última parte? Sí, sí. No, de todo el ejercicio. Usted explica así de manera general qué es lo que tiene. Ya. Quiero ver cómo lo presenta al ejercicio. Ya.
Ya, ingeniero, para compartirle. Sí. Le puedo ir compartiendo foto por lo que le tomé nomás las fotos. Ya, no importa. Ya. A ver, dígame cómo usted, la representación gráfica, cómo lo ha hecho, qué tipo de representación ha hecho y para qué sirve cada una de ellas. Recuerden siempre que para resolver problemas de turbomáquinas, uno lo puede hacer con enfoque en la instalación, en rodete o en la bomba. De acuerdo, obviamente, a los datos que se tenga y a las incógnitas también que se planteen. A ver, entonces, por favor, comparta. No sé si ya se ve, ingeniero. Sí, sí se ve. Den un poquito de zoom, tal vez. Un poquitino de zoom. Ya. Bueno, siguiendo los pasos, tenemos primero lo que es el enunciado, ya con los literales. Después tenemos lo que es la representación gráfica de una línea, en donde se puede apreciar lo que es ya la línea de succión, lo que es la bomba. Tenemos el punto 1 y el punto 2. Disculpen, ingeniero, señalando, no, por lo que estoy en el celular no puedo irse señalando con el mouse. Ya, pero tiene ahí, verá, recuerde, Bueno, Carlos, usted tiene representación gráfica. ¿sí? En ese caso, ¿de qué tiene? Recuerde que estamos trabajando De lo que es ¿de qué? ¿De la bomba, del rodete, de la instalación? ¿De qué gráfica usted me está representando ahí? ya. Aquí es de lo que es la bomba. No es la bomba, es toda la instalación, no solamente la bomba. Porque usted me está colocando desde el punto, desde la superficie libre del líquido, o sea, desde el tanque de suministro al de descarga. Entonces es la representación de toda la instalación. Mire. Claro que aquí está, obviamente, representada la bomba y también dónde estaría la ubicación, digamos, de rodete, porque ellos forman parte de la instalación. Pero en sí es la representación gráfica de toda la instalación. Sí, para Ya, que ingeniero. quedemos claros, ¿no? En lo que es la representación a una línea, he plasmado lo que es la línea de succión, tenemos lo que es la bomba, donde tiene el punto de entrada y su punto de salida. Igual seguido lo que es el punto de salida, tenemos lo que es la línea de descarga, que conecta lo que es el tanque de descarga. Igualmente están lo que son las distancias entre lo que es el tanque de descarga y la bomba y sustantivamente. Seguido están lo que es el sistema de unidades. Ingeniero, le dejo compartir para compartir la siguiente foto. Ya. Ya, ingeniero. No sé si se ve. Sí, lo que no se ve muy bien es el triángulo de velocidades. Ya le he tomado mal, para volverle a tomar. Ya, ingeniero. Ya. Tenemos aquí lo que son ya la representación de los triángulos de velocidades, en donde están los componentes de lo que es el ángulo, lo que es el C1, el C2, la velocidad, el beta 2, en donde está su sección transversal y la velocidad la velocidad del fluido. A continuación tenemos lo que son algunas ecuaciones que usted nos indicó para lo que es el cálculo de caudal. Ya, un error ahí, Carlos, que también le indiqué a Marlon hace un rato y usted tampoco no la corrigió, no puso atención. Sí. Tiene que colocarle la dirección de los vectores de velocidad. O sea, la flecha, ¿no? O el sentido, pero sería, no la hizo en el sentido. Sí, ¿a dónde va? Sí, ingeniero. Sentido. Eso no lo ha colocado, ¿no? Ya, ahí Ya. nomás, Carlos. Voy a permitir, Anthony, usted, por favor, presente su trabajo. Ya, ingeniería.
Y aquí la hice la gráfica de esta manera. Ujú. Entre el punto E y el punto S sería todo lo que tiene que ver con la bomba. Y aquí tenemos el punto de aspiración y el punto de descarga. Ya. Los diámetros tenemos que son 150 milímetros y el triángulo de velocidades, como la entrada radial es alfa 1 sería 90 grados. Ya. También tiene que colocar la cabeza de la flecha para indicar el sentido de los vectores de velocidad. Sí, en el segundo, En el al segundo azar. punto. Ajá. Ajá. Ya el sistema de unidades de los diámetros y el B, perdón. ¿Qué El significa análisis B? es Es de 2, el el ancho de la ancho arista. de la arista del rodete. Ya. De la arista de salida. Ajá, de salida. De la ya. El análisis del flujo volumétrico, como habíamos dicho, el caudal área por velocidad, que era de la tubería, y esto que era del rodete. Aquí asumimos el rendimiento volumétrico igual a 1. Luego despejamos C2M de esta fórmula y lo encontramos en función de la velocidad. Después obtenemos U2 con la fórmula de aquí. Pi por el diámetro 2, el diámetro de la salida y las revoluciones, la velocidad angular. ¿Ya? ¿Sigue nomás? Ya después calculamos la altura de Euler. Aquí ¿Con está la enfoque? fórmula. Pero eso sería... No, es la de Euler, ajá, del rodete. Ya, muy bien. Sí, aquí le puse que por la entrada radial C1 es 0, C1U. Y nos queda esta expresión. Luego sacamos la altura útil con enfoque en el rodete, que lo multiplicamos a la altura de Euler por el rendimiento hidráulico. Después sacamos la altura útil, en cambio, con enfoque en la instalación. Y de aquí ya igualamos las dos alturas útiles y sacamos la velocidad en la tubería. Luego sacamos la carga de velocidad y calculamos la altura útil. Después sacamos el caudal, como ya teníamos la velocidad de la tubería. Y en el punto B, para la presión E, se aplica la ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto E. Como está abierta la atmósfera, la presión 0, la velocidad de entrada, digámoslo así, también se la asume como 0 y la altura es 0 porque ahí está el punto de referencia. Las cargas, carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. Ajá. Ya, las pérdidas que serían solo en la que nos da de 2 metros, que es la línea línea de... Ya. Luego la presión, que es la que se quiere calcular, el ZE, que es 4, y la carga de velocidad, que ya la calculamos anteriormente en el punto E. La carga de velocidad en el punto E es igual a la de la tubería porque tiene el mismo diámetro. A ver, usted sabe esto. A ver, ya, sigan más. Sí, sí, está bien. Y como... Yo le hice el literal C del punto S al punto 2. Ya, perfecto. Entonces se hizo la ecuación de Bernoulli. Asimismo se tomó como referencia el S, por eso es 0, el ZS. Las velocidades, aquí tengo se anula. Ajá, se anula. Y la velocidad en el punto 2 es 0. Ya. Y este se anula con la de acá, con la de la pérdida en la salida, que era por el coeficiente K. Ya, aquí entonces nos queda solo la altura Z2, que es 56. Despejando tenemos la carga de presión igual a 63 por el peso específico, que es densidad por gravedad, y nos da esta presión. Ya, gracias, Antonio. Muy bien. Deje de compartir. Entonces, eso sería todo por hoy día. De aquí el día, el día lunes nos verían para la prueba. Les consulte ustedes a las
a las 7, ¿tienen alguna otra clase? Sí, ingeniero. Sí, Con el ingeniero. ingeniero Tuesmo. Entonces, saben que vamos a dejarlo un poco para el día jueves, para empezar, porque esto un poquito más de tiempo el examen. ¿Les parece? Para empezar el día jueves a las 2 de la tarde. ¿No tienen problema ustedes de 1 a 3 de la tarde, jueves? No, ingeniero. Ya, entonces verán. El jueves para las 2 de la tarde. La otra semana también recuerden que tienen que subir ya el informe número 2, que tiene que ver con el trabajo de la universidad, de la red externa de agua potable utilizando el panel. Ingeniero, ¿cuántos ejercicios van a estar en la prueba? El día lunes ya les comunico, pero Bien. en todo caso serían ejercicios sobre panel, sobre el sistema de tuberías en serie y en paralelo. Voy a ver cómo lo hago, porque también como tenemos un cierto tiempo, tengo que enfocar eso. Pero el lunes conversamos, ¿sí? Sí, porque sí son medios largos esos ejercicios. Sí, eso. Recuerden también que tienen que tener a punto, perdón, a la hoja de cálculo, la hoja Excel, porque también pueden ustedes resolverlo a través de la hoja Excel. Y el lunes les voy a indicar cómo se va a evaluar el problema, ¿sí? Ya, ingeniero. Ya. Hasta luego, que tengan un feliz fin de semana. Ingeniero, Hasta igualmente. luego. Sí, ingeniero. Está bien. No, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego.